Estamos ahora con Beatriz Portales, la Guambra de Oro, que nos va a dar algunas novedades discográficas y sobre todo va a hablar sobre tu fiesta para este viernes 2 de diciembre. ¿Cómo está, Beatriz? Un saludo para Full Ritmo. ¿Qué tal, amigos de Full Ritmo? De verdad muy contenta porque ya estoy con los preparativos, lo que ha de acontecer el día de mi onomástico, el día viernes 2 de diciembre. En realidad es el 30 de noviembre, pero lo voy a celebrar el viernes 2 de diciembre en el restaurante, bueno, Vicky, que todo el mundo conoce, ex Super Gordo, que está en la avenida Iquitos, 501, La Victoria, en la misma Plaza Mancocapa, en el mismo centro de La Victoria. ¿Vas a celebrar tu 15 años, Beatriz? Por supuesto, mis 15 años. Como te vuelvo a repetir, nací un 30 de noviembre, del año no me acuerdo porque era muy bebita. Pero y lo voy a celebrar pues el viernes 2 de diciembre, donde estaré pues con la presencia, la invitada especial de mi hermana Amanda Portales, de mi madre Irene del Centro, Heraldo de los Andes, entre otros artistas, ¿no? El marco musical de los Aleros del Perú, de Juancito Falcón. ¿Cuántos años ya en la vida artística, Beatriz Portales? Mira, 44 años de vida artística. El próximo año cumplo ya mi boda de Zafiro, mis 45 años. ¿Cuántas producciones musicales? Tengo ya 5 producciones musicales. Entre 45, tú sabes que en aquel tiempo era 45 claro. el disco, ¿no? Discúlpame la prueba, ¿quién es mayor, Beatriz o Amanda? ¿Qué crees tú? Amanda, claro. Amanda, ¿sabes que mi mamá sí le dice mi primogénita? Y tú eres Amanda, claro, es mi mayor por 2 años. Muchas veces tú te dedicas más a tu trabajo como profesora, por eso descuidas a veces la actividad artística. Así es, te diré, mira, estoy bastante abocada a lo que es la enseñanza a estos niños, amar nuestra música, querer nuestro arte. Y sí, efectivamente estoy trabajando en un colegio que está en el Instituto de Arte, el colegio 1228, que es el orgullo de Vitarte, el gran colegio León Soprado. ¿Esta vez vas a cantar a dúo unas canciones con Amanda, según sé? O... muy posible, tenemos unos preparativos, ojalá, porque sabes que ella a última hora ella es variable, de repente cambia, ¿no? Es variable, Amanda. Variable. Según la mala lengua, según Orlando Guacho, ¿hubo bronca entre Amanda y Beatriz o es mentira? No, es mentira, tú sabes que... Es marketing más que todo, para la cuestión marketing. No, sabes que entre toda familia siempre hay problemas. Mira, y esto es así entre tíos, hermanos. Guacho más me informo. Pero bueno, si viene de la lengua de Guacho y al mundo... No, gran amigo, gran amigo. Ya la gente lo conoce, que él es bromista. ¿Alguna grabación nueva que piensas grabar? ¿O la has grabado? Sí, estoy en estos 2 proyectos. Hay una grabación que la voy a hacer con los grandes del folclore. No quiero decir porque no voy a decir que alguien se me adelante. Claro. Y el otro es otra producción mía. O sea que donde está Beatriz Portales cantando sola, como intérprete, y el otro donde están los grandes artistas pioneros. ¿Y giras por provincias? Sí, estoy saliendo, pero solamente... Los fines de semana. Los fines de semana por la casa, porque tú sabes que si uno falta, los padres de familia dicen, la profesora faltona, la profesora faltona, ¿no? Y no, pero más bien estoy pensando, sí, pedir, ¿qué te digo? Mi licencia sin goce de haber un año, para poder abocarme de lleno lo que es al folclore. Sí, porque la música huanca está entrando ahorita en Juliaca, en Puno, ¿no? Me dijiste que ibas a viajar, ¿no? Claro, con decirte, mira, he tenido cualquier numerosos, jugosos contratos acá en Lima. A Dios gracias por los puneños, he estado en locales, en la Conocovicer, he estado en unos cumpleaños, de unos grandes empresarios. Y para que saben de la trayectoria de Beatriz Portales, saben de mi arte y dicen que por ahí han visto los temas en YouTube. Claro. Y les ha gustado. Y los fans, olvídate que me escriben en mi Facebook, ya no ya. Tienes que pedir licencia de todas maneras. No, urgente. Porque el año 2012 para los sureños, especialmente para la gente de Juliaca, es un año par. De repente conoce, y ese año par es bien fructífero. Tienes que aprovechar porque el año par dice que le da bastante frutos a todos los artistas, a todos los trabajadores, a todos los empresarios. Así es, eso el próximo año vas a pedir licencia. Tengo que pedir urgente mi licencia sin goce de haber. Y bueno, acá con mi coordinadora, mi secretaria general, que es Reinita, Reina, es la que ve el trabajo de Beatriz Portales, como también acá el gerente general de producciones Oscar, el señor Oscar Benítez, y nos dice que ya hay una sorpresa grande. Nos dice que hay una sorpresa bastante grande. Y hay una sorpresa muy bonita, ¿qué te digo? Una novedad.
que te lo voy a decir faltando 2 días para el códice. El 30 de noviembre te informo. ¿Y ahorita por qué no me la novedad? No, es una sorpresota. Porque después viene la chismosería por ahí, no. Matrimonio, pero ustedes son casados ya, ¿no? No se casaron. Sí, Ya son casados. por las 3 leyes. Pues. Por las 3 leyes. Civil, religiosa y por sonsa. No, por enamorada. Es una broma. No, él es de Correa Ancha, antes no. Fíjate, Claro, gran amigo, Oscar. No, yo de Correa Ancha. Ya Beatriz, entonces, este 2 de diciembre estamos en Vicky, el buen sabor, el super gordo. Así Una es. vez más invita a todos tus fans, todos tus amigos. Así es, a partir de las 7 de la noche los espero en la avenida Iquito, 501 de la Victoria, frente a la Municipalidad de la Victoria. Donde antes era la feria El Super Gordo, ahora es Restaurant Vicky. Solamente es el nombre, pero sigue siendo en el segundo nivel. Gracias, de verdad, Julián, te quiero bastante, eres mi gran amigo, sincero, franco. Y desearte también a ti como profesional todo lo mejor y que Dios te ilumine a ti, Julián. Gracias Beatriz y que sean los éxitos. Y estamos pues este viernes 2 de diciembre en Vicky, el buen sabor es Super Gordo. Super Gordo. Ajá. Muchas gracias Beatriz, que sean los éxitos. Gracias.